Otra parte espiritual para vivir una vida de perdón es ser bondadosos los unos con los otros. Y nosotros lo vemos mucho en Efesios. Ser tiernos, de corazón, perdonadores unos con otros. Lo vemos en Efesios 4:32, que donde dice perdonados los unos a los otros, soportando los unos a los otros. Y lo tenemos que tener claro. Entonces, a veces nosotros no soportamos nada, queremos siempre tener la razón, queremos imponer, queremos siempre estar haciendo, no miramos qué piensa el otro, qué decide el otro, tanto en familia, relación de pareja, de jefe de trabajo, madre, hijo, sino nosotros queremos, o sea, simplemente hacer lo que deseamos y tener el control, pero poco nos vale lo que quieren. Soportar a los unos a los otros es también aprender a que cuando la persona está irada, o aprender que la persona tiene momentos de tristeza o momentos de ansiedad, bueno, tantas cosas, aprender a entender a la persona, no solamente en las cosas que tenga buenas, sino también en sus debilidades. Pero nosotros siempre pues tratamos de entender y nos parece bien cuando todas las cosas son posibles y cuando hay cualidades que resaltan, pero cuando hay debilidades siempre estamos señalando a la persona. Pero el único que puede juzgar es Dios. Nosotros no podemos juzgar ni los pensamientos ni el corazón de las personas. Solo la persona, en la intimidad con el Señor escudriña lo más profundo del corazón. Y nosotros a veces pues tenemos que perdonar esa serie de cosas porque, como dice en Eclesiastés, a veces uno habla por hablar y hay palabra vana. O sea, uno habla y habla, pero no sabe lo que dice. Hay momentos, todos pasamos por momentos difíciles. Pasamos en momentos donde nos airamos. Bien dice la palabra airaos, pero no pequéis. Por eso vamos a la cruz, porque en determinados momentos no nos soportamos o no soportamos al hijo, a la abuelita, al tío, al jefe y tenemos actitudes incorrectas. Entonces, en la vida de perdón y ya reconociendo que Jesús es nuestro Salvador, que hizo un cambio fundamental en nuestra vida, que nos perdonó y que somos nuevas criaturas, tenemos que tener esa evolución. El perdón es una puerta de reconciliación y para reconciliarse se necesitan dos. Entonces, la reconciliación primero fue la que hizo Jesús con nuestro Padre Celestial ahí en la cruz, reconciliarnos con el Padre. Pero la otra es cuando la tenemos que hacer en pareja, con el pareja, llámese madre, hijo, tío, abuelita, nieto, jefe, con diferentes personas. Entonces nosotros tenemos que ya ser reconciliadores, mirar la manera de reconciliarnos. Puede que el enojo nos dure, sí, 1 hora, 2 horas, un día, pero no pasar de ahí. Dejar todo en las manos de Dios, que Él tiene el control. Y nosotros tenemos que ir pasando, todo con límites, porque soportados, pero a veces hay ofensas, ¿sí? Entre parejas, en diferentes relaciones. Entonces la ofensa no puede seguir, que ofendo hoy, ofendo mañana y sigo ofendiendo. Todo tiene un límite y ese límite se llama respeto. Entonces nosotros también tenemos que aprender que perdonamos 70 veces 7, que hay que tener un arrepentimiento genuino, pero que hay que respetar al otro, la forma de pensar del otro, la forma de actuar del otro. Y lo vamos a leer ahorita en Efesios. Un proceso doloroso es el proceso donde nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, pero tenemos que trabajar diariamente. Pueda que hoy esté exenta, mañana no. La vida, uno no sabe las circunstancias, todo lo que se va presentando en la vida. Entonces yo no puedo creer que el día de hoy ya estoy bien y que el día de hoy ya perdoné, que ya concluí. No. Esto es algo para hasta el día que el Señor venga por su iglesia, hasta el día que se acuerde de cada uno de nosotros, hasta el día que tengamos la maleta lista. Debemos estar preparados, debemos aprender a perdonar y es alguna de las cosas que nos cuesta, pero lo debemos hacer. Una vida de perdón nos ayuda a tener una mejor relación con la familia y con todo lo que nos rodea. Podemos comprender que tener perseverancia, moderación, reflexión, toda esa serie de cosas son necesarias. ¿Para qué? Para poder tener una vida de perdón. No se puede amar sin perdonar porque el objetivo de la vida es el amor, ¿sí? Todo pasará, ¿cierto? Pasará la fe, pasará la esperanza, pero el amor, dice
en 1 Corintios 13, el amor siempre quedará. Si guardamos rencor no podemos alcanzar plenamente lo que es el amor. Y sabemos que el perfecto amor a Dios echa fuera todo temor. O sea que nosotros tenemos que, ahí nos damos cuenta y nos examinamos si verdaderamente hemos perdonado cuando estamos llenos de amor, cuando perdonamos rápidamente, cuando, bueno, en fin, toda esa serie de cosas, nosotros podemos hacer un balance. El perdón es un bálsamo que emana del alma de Dios. Y es de aquí para allá, o sea, Él emana ese bálsamo para nuestra alma, como nosotros también podemos emanar ese bálsamo para el Señor. Y es ahí donde nosotros vemos el amor perfecto de Dios hacia cada uno de nosotros. La vida de perdón es un tema en el cual viviremos cada día de nuestra vida, cada día. Por eso es que debemos ir a la cruz diariamente, porque siempre escuchamos a los pastores, a todo el mundo, tienes que ir a la cruz, porque diariamente ofendemos, diariamente con los ojos, con las actitudes, con los gestos, ofendemos. Entonces nosotros tenemos que tener un minuto de examinarnos por lo menos en qué fallé. Y las cosas hay que aclararlas, porque muchas veces las cosas no se hablan y se guardan. Y cuando las cosas se guardan, entonces se forma un resentimiento. Es mejor ser franco, hablar, decirle a la otra persona lo que siente para poder descansar y seguir normalmente, porque cuando yo voy guardando y guardando y no digo nada y callo, pues hay un resentimiento y se crece tanto que ya cuando la persona, lo que hablábamos de la ira, desata todo eso que tiene dentro, pues entonces puede venir una ira agresiva, ¿cierto? Pues que es una ira pasiva que va guardando y viene la ira agresiva. Entonces se desata algo que no debe ser y que no nos ha enseñado el Señor en su palabra. Debemos ser espirituales y no carnales, vivir más en el espíritu, aunque nos cueste trabajo, porque pues por los sentidos, pues nosotros, pero no debemos de entretenernos con todo lo que nos rodee, lo que el mundo nos muestra, sino lo que la palabra de Dios nos muestra para poder nosotros más bien que las personas que están en el mundo se interesen por venir al reino de Dios. Es lo contrario, pero a veces nosotros nos dejamos, o sea, de las cosas carnales, de lo que ya hemos dejado. Entonces es mejor ser espirituales para tener los frutos del Espíritu, que son el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, la templanza y la fe. Nosotros siempre debemos tener esa benignidad, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa templanza. Compartir con el prójimo y ser empáticos, ya decimos, ponernos en el problema de nuestro hijo, de nuestro esposo, de nuestro compañero. Así no nos entendamos ni nada, pero hacemos el deber. Y la humildad, reconocer en el otro sus cualidades, no tanto las debilidades y se estar juzgando y señalando, que eso es lo que en la familia se presta siempre, los matrimonios, con los hijos, de estar comparando, no, sino mirar esas debilidades y hacer las críticas constructivas, no destructivas. Tú no vales, tú no sirves, tú no tienes, tú no puedes, tú no has hecho, tú no tienes. ¿Sí? No podemos humillar a los seres que amamos, ¿cierto? Entonces la humildad es importante, reconocer en el otro que pues es hermoso, reconocer en el otro que tiene éxito, reconocer en el otro que ha logrado metas, reconocer todo el profesionalismo del otro, la responsabilidad del otro. ¿Sí? Eso se llama humildad, valorar en cierta forma todo lo que es la otra persona. La gracia de Dios se derrama en nuestros corazones y experimentamos el amor del Señor. ¿Sí? Experimentamos esa provisión también del Espíritu Santo, experimentamos la libertad para superar los momentos difíciles. Es importante aprender a escuchar, porque a veces pensamos que solamente lo que nosotros pensamos y creemos, eso es, y es un error, porque así sea un niño, el abuelito, la persona que sea, debemos aprenderla a escuchar. Y ahí miramos y diferimos y hacemos concertaciones. No debemos esperar nada, en una vida de perdón no debemos esperar nada a cambio. ¿Sí? Yo no puedo esperar que porque soy la mejor esposa, trabajo y algo, que entonces me regalen un carro, que me regalen un tele. No, o sea, todo lo que hacemos con amor es como para el Señor. Entonces nosotros no debemos esperar nada a cambio de una amistad, de la pareja, no. Todo se da por amor y las cosas vienen porque las cosas nacen. La responsabilidad de nuestros actos, nosotros debemos en la vida
En una vida de perdón debemos hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, no culpar a otros de nada. Cada uno debe tener sus propias responsabilidades y asumir las consecuencias de lo que se haga, sea bueno, sea, digamos que algo no apropiado, pero siempre debemos tener la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras palabras, porque a veces somos ligeros de palabras, ligeros en acciones, y después nosotros pues no podemos devolver el tiempo ni las cosas ni las palabras, entonces ahí es donde se dificulta. Y entonces hay unos pasos también muy hermosos, unos pasos en esta parte de vivir una vida de perdón. Primero, darle a Dios, al Señor todas nuestras heridas, qué me duele, qué siento, por qué llorar, todos tenemos derecho a llorar, a sentir, es importante sacar lo que tenemos, hay momentos en que la persona necesita desahogar y hacerlo en la parte íntima con el Señor, es importante, entonces dale al Señor todas las cargas, por eso dice en su palabra, que vengan a mí los que estéis cansados y cargados, que yo haré descansar. Pedirle a Dios que nos ayude y también pedir al Espíritu Santo que obre en nosotros, no hacerlo por nuestros propios medios. Tomar como guía la Biblia y leer todo acerca del perdón y lo que necesitemos está contemplado aquí. Llenarnos de la palabra y grabarla en el corazón, porque lo que hablamos en la boca es lo que tenemos en el corazón. Escriba lo que se le ha perdonado, o sea, escribamos todo lo que el Señor nos ha perdonado, es importante, un ejercicio, lo que mi esposo me ha perdonado, mi hijo, todo, porque es que a veces nosotros solo vemos lo que nos hacen, pero nosotros no nos damos cuenta qué cosas nos han perdonado, y nos han perdonado mucho, quizás la mamá, el tío, la abuelita, una serie de actitudes, de comportamientos, entonces también tenemos que mirar todo lo que nos han perdonado, así como el Señor nos perdonó toda esa serie de cosas. Orar sin cesar, como lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:17. Es importante orar por nosotros mismos, que el Señor tenga misericordia, que nos va a cambiar, no para pedir y pedir porque Él no lo ha dado todo. Él lo ha hecho todo por nosotros y tiene un propósito marcado en nuestra vida. Entonces hay que orar para que tengamos un cambio verdaderamente, un arrepentimiento genuino, orar e interceder por la familia, por la iglesia, por los hermanos de sangre, por los hermanos de la comunidad, y siempre estar orando, siempre estar intercediendo, siempre estar cuidando las almas del Señor. Entonces estar dispuesto siempre, 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 la disposición de perdonar, siempre debe estar en primer lugar para una vida de perdón. Interceder, le dijimos, enfocarte en el plan y el propósito de Dios en la vida, no lo que yo quiero hacer y porque lo quiero hacer como lo quiero bajo mi voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Entonces, para conclusión, para vivir una vida de perdón, nos vamos a Isaías. Nos vamos para Isaías capítulo 1, verso 18-19. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como la escarlata? Quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer y comerán lo mejor de la tierra? Entonces mire que ahí dice cómo nos perdona el pecado, que los hace blancos como la lana, así sean rojos escarlata. Él cambia y transforma. Entonces eso lo vemos ahí en Isaías capítulo 1, versículo 19. Si debemos confesar nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Eso siempre lo dice en 1 de Juan 1:9. Siempre Él es fiel y justo para perdonar, siempre. Tú no tienes que ir al vecino, al amigo, no. Tú tienes que ir al Señor y ahí desahogar todo tu ser. Entonces, arrepentirnos. Tenemos que tener un arrepentimiento, pero mejor dicho, no de todo corazón, porque eso se ve. O sea, cuando uno perdona, cuando uno tiene gozo, cuando tiene paz en el alma, es una persona que está llena de amor, que sabe tratar a los demás, que sabe respetar. Entonces van a decir cómo has cambiado, cómo tú eres diferente, no sé qué tienes tú que no tienen los demás, tú eres muy dulce, tú eres una persona llena de amor, y que no digan lo contrario, porque nosotros tenemos que ser ante todo un testimonio, y una vida de perdón es una vida de testimonio, una vida de ejemplo de la relación con los hermanos, ¿sí? Sobre todo más bien llegarle al corazón a las personas, hablarles siempre con la verdad. Entonces,
Entiendan algunos, dice en Primera de Pedro 3:9, dice lo siguiente: el Señor no tarda en cumplir las promesas, según entiendan algunos, la tardanza más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces ya tenemos lo importante para vivir esa vida de perdón, es un arrepentimiento genuino, confesar nuestros pecados, siempre tener un arrepentimiento genuino. Dios desea que nos arrepintamos genuinamente y reconozcamos que necesitamos en la nueva vida siempre reconciliarnos con Él, siempre. Y siempre Él, que sea el Rey de nuestras vidas, dale el primer lugar. A veces cuando tenemos un problema y tenemos toda esa serie de conflictos con la familia, con el hijo, siempre recurrimos al vecino, al tío, al amigo y todo, y a lo último vamos a los pies de Cristo. Él es el intercesor que puede, valga la redundancia, interceder por cada uno de nuestros problemas. Sí tenemos momentos de aflicción, de terquedad y de todo, pero Él está ahí. Bueno, le recibimos como el Señor y Salvador y Él espera que ningún humano pase la eternidad lejos de Él. El propósito de Él es que vivamos la vida eterna. Nosotros somos hermanos en la fe, en Cristo, porque sabemos que hay una vida eterna, que hay un cielo hermoso donde Él nos ha prometido lo mejor, pero depende, la decisión de perdonar es de cada uno, la vida que llevemos, el genuino arrepentimiento, la confesión de pecados, depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros, de nuestro comportamiento. Él ya lo hizo todo. Ahora nosotros somos los que tenemos que actuar y lo que hagamos tenemos que pagarlo con la consecuencia. Porque no es Él que nos castiga, no, somos nosotros los que no sabemos actuar, los que no sabemos perdonar, los que no sabemos arrepentirnos genuinamente, los que no le damos el primer lugar. Entonces es importante siempre perdonar a nuestros hermanos. Entonces eso es algo que necesitamos tenerlo muy claro. Creer en Jesús, porque bien dice la palabra, a todos los que le recibieron y creyeron en Él, le dio la potestad de ser hijos de Él, a los que creen en Él y le creen a Él. Creemos en todo lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Necesitamos creer que Jesús es Dios y que a través de su muerte en la cruz y su resurrección somos salvos y reconciliados con nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener claro eso. Al Señor le debemos obediencia, sensatez, todo para Él. Si nosotros lo amamos verdaderamente, tenemos que cambiar. Porque realmente a veces, aún siendo cristianos, nosotros nos dejamos llevar por... Todos tenemos emociones, obviamente, pero nos dejamos llevar por la carne, por las emociones. O sea, las emociones quedan ahí y más trabajo hay en la carne que en el espíritu. Entonces bien lo dice en Romanos, ¿cierto? Que los del espíritu, que las cosas del espíritu, en el espíritu, y las cosas de la carne en la carne. Y nosotros no hemos sabido diferenciar esa serie de cosas. Entonces vamos a leer otra cita bíblica hermosa, que es y Romanos 10, 9, 10. Romanos 9, verso 9, 10. Si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, ahí tenemos la palabra de Dios que habla por sí sola y de eso trabajamos, de tener en cuenta todo esto que Él nos enseña. Y ahí decíamos lo que íbamos a trabajar en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios por las obras para que nadie se jacte. O sea, nosotros no somos salvos por nosotros mismos, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso decía que al final vamos a leer Filipenses 2, que es tan hermoso. De el verso 5 al verso 9.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Entonces, démonos cuenta que todo el sacrificio no fue en vano. Y yo creo que en esta noche queremos vivir una vida de perdón. Es importante vivir esa vida de perdón. Y ya hemos visto todo y hemos trabajado mucho. Ya tenemos como estrategias para vivir esa vida de perdón. Tenemos en cuenta lo importante de arrepentirnos, de reconocer a Dios como nuestro único Salvador, de confesar nuestros pecados, de tener un genuino arrepentimiento, de ser nuevas criaturas en Cristo, de que ya lo hemos recibido y que todos los que lo recibimos y creemos en Él nos dio esa potestad de ser sus hijos y somos hijos del Rey. Entonces hoy le vamos a pedir al Señor que sigamos siendo esas personas que quieren vivir una vida de perdón. Y no por el momento, sino por siempre hasta el momento que Él se acuerde de cada uno de nosotros. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre. Te decimos que tú eres nuestro Rey, Señor, te reconocemos como nuestro único Salvador, Padre Celestial del cielo. Te damos gracias, Padre, por todo el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos que cada uno obre en nosotros para que podamos vivir esa vida de perdón, que seas tú quitando toda ceguera espiritual, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a reconocer nuestros pecados, a examinarnos día a día para poder ser diferentes, Señor, para poder ser los instrumentos que tanto necesitas en este tiempo para trabajar en tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque en nuestras fuerzas no podemos. Hoy clamamos a ti, hoy te pedimos misericordia por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra ciudad y por nuestra Colombia, Señor. Hoy te ponemos todo en tus manos porque sabemos que tú eres soberano, que eres omnisciente, que eres el alfa, eres el omega, que eres todo, Señor, Padre poderoso. Confiamos plenamente en ti porque tú eres sobrenatural, porque tú eres Dios. Y no eres hombre para incumplir, sino eres Dios. Y sabemos que tus promesas, Señor, tienen un fin con cada uno de nosotros, un propósito en nuestras vidas. Hoy nos quedamos con esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que moran cada uno en nosotros. Hoy te decimos, Señor, que te amamos, que alabamos tu nombre, Señor, y que te glorificamos, Señor, que te reconocemos como ese Rey y Salvador nuestro. Amén y amén. Buenas noches para todos. Le damos gracias a todas las personas que se comunican en diferido, pero también que lo hacen en directo. Y estamos pendientes de todas las personas para contestar sus inquietudes en Instagram, Facebook Live, en el Twitter. Muchas gracias, que pasen buena noche.